intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme: ya no corras, ven que te enseñaré a caminar, a caminar. Vamos a estudiar hoy Lucas capítulo 13, versículo 10. Es Jesús y la mujer encorvada. Este estudio tiene que ver con la manera en que Jesús actúa en la vida de una mujer y cómo Él quiere rescatar y restaurar al propósito de una vida que busca a Dios, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, una mujer que sea verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Lucas capítulo 13, versículo 10 dice así: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que venid esos días para ser sanados y no en el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de vosotros su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer, que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esa cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada por tantas maravillas que hacía. Amado Padre, te suplicamos que tú permitas que el objetivo de esta predicación se cumpla en nuestras vidas. Tú conoces cómo estamos, cómo llegamos hoy cansados del camino, sedientos de ti. En algunos casos con la pérdida de la partida que se hizo evidente el día de ayer cuando ya no tenemos mamá. En otros casos, Señor, mamás que están en un entorno de festejo, pero en el fondo también de problemáticas familiares donde también hay dolor. Tú conoces cada corazón y hoy venimos porque tenemos necesidad de tu presencia, mujeres y hombres, jóvenes, niños. Señor, suplicamos tu presencia, habla nuestras vidas, necesitamos del pan de vida que tú ofreces en Cristo Jesús, lo pedimos, amén. Lesbia Olivares padecía de lepra. A pesar de tener esta condición y su cara marcada por esto, a pesar de eso, no la conocían como la leprosa, la conocían como una escritora cristiana en Cuba. Ella llevaba el evangelio. Como no podía pararse y caminar, caminaba de rodillas. Tenía los dedos encorvados de modo que le tocaba escribir a máquina sosteniendo a duras penas un lápiz y con el borrador oprimía las teclas. Esta hermana componía versos, cantaba también, iba a las iglesias y dirigía grupos corales. Era realmente conmovedor oírla cantar. Esta hermana escribió: esclava era yo sin esperanza, esclava y condenada a morir, pero Cristo pagó esa deuda que yo tenía y no podía cumplir. Ahora canto porque libre soy y yo sé que Jesús, quien me dio la libertad, no me deja caer de los brazos de Él, pues me guarda y me ama en verdad. Aquí vemos en este caso a una mujer que no estaba en la capacidad de glorificar a Dios,
en una incapacidad para ver hacia el frente, porque ella tenía que ver hacia abajo, encorvada por esta situación demoníaca, dice ahí la palabra de Dios. Y no necesitamos saber demasiado de la cuestión demoníaca para saber que hay muchas mujeres que sufren. A raíz del pecado, el Señor señaló la dirección de las emociones de la mujer enmarcada en el dolor. En Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, a raíz del pecado, esto ya estamos en Génesis 3:16, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Esta es la situación en la que se enmarca esta etapa de vida humana en la que vivimos cuando salimos del paraíso. Así es que la mujer sufre, se duele por situaciones propias y de su familia, y lleva el dolor de estar dando a luz a sus hijos con dolor. Pero no tan solo cuando los tiene en esa primera etapa, sino también por lo que pasan los hijos, ella tiene el dolor de los hijos. Es sensible la mujer a la situación de salud de ellos, de la familia y a la situación económica. Ellas, las mujeres, se preocupan por su casa, de manera especial llevan cargas por la inestabilidad económica. Ellas quisieran tener y gustan tener la seguridad, quisieran una casa propia, quieren resguardo económico. Y si el esposo no lo da, ellas consideran que deben trabajar y salen de la casa a buscar ganarse la vida. Así es que ellas, a pesar de que muchas veces llevan una carga económica también actualmente en esta sociedad, ellas no han dejado la responsabilidad de atención a sus hijos. Ellas siguen atendiendo la ropa, los trastes, la comida. Así es que las mujeres llevan una pesada carga. Y cuando están trabajando, bien sabemos cómo la mujer sufre la discriminación laboral. En México las estadísticas muestran que en un mismo trabajo una mujer gana hasta el 30% menos que los varones. La mujer sufre en el trabajo el acoso sexual. Por las calles, ellas no se sienten seguras por la cuestión sexual. Sufren el maltrato verbal de los varones, y la mujer sabe que debe de cuidarse en este México tan violento que estamos viviendo. Pero no tan solo debe cuidarse en las calles, sino también en las casas. En las casas la mujer sufre el maltrato físico, verbal y psicológico. Ellas sufren heridas sexuales, algunas llevan estos pecados familiares y secretos que están ahí escondidos en su alma por familiares que llegan a ser abusadores en casa. Pero no tan solo eso, la situación y las realidades es que muchas mujeres, en esa manera ingenua de amar, les entregan sus cuerpos a hombres que no cumplen con amarles y protegerlas, y las dejan abandonadas cuando tienen a un niño, a su hijo. Así es que podemos ver que este carácter de estar encorvado viene de múltiples orígenes, y creo que tú como mujer sabes muy bien lo que es estar cargada, encorvada por la vida. Ver a las personas, pero desde el punto de vista de ver hacia abajo, agacharse, mirando hacia abajo y no hacia el frente, hacia arriba, por causa de esos pesos, esas cargas, esos dolores que carga la mujer. En una frase de un predicador respecto a esta mujer, la mujer encorvada, dice: durante 18 años ella no había mirado sobre el sol. Durante 18 años ninguna estrella de la noche había alegrado su ojo. Su rostro se dibujó hacia abajo, hacia el polvo, y toda luz que llegaba a su cara venía como reflejo del piso. Caminaba como si estuviera en la búsqueda de una tumba, y no dudo que a menudo sentía que hubiera sido la alegría de haberse encontrado con una tumba.
Esto lo dice un predicador, Spurgeon. Esta situación de estar encorvada es una metáfora de la condición del camino de muerte en que estamos todos. ¿Te acuerdas? Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Estar encorvado es la condición propia de una humanidad que no cumple el propósito de Dios y que vive bajo el peso del pecado. Y de ninguna manera se pueden enderezar. Así pues, vamos a ver lo que nos enseña esta mujer y lo que nos enseña Jesús actuando en la vida de una mujer encorvada. En primer lugar, dice ahí la palabra de Dios que estaba ¿en dónde? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estaba en un sábado y estaba enseñando en la sinagoga. Estaba enseñando en la sinagoga. Escribe allí, por favor, la sinagoga, un lugar de liberación convertida en una cárcel. Todo ese evento sucede en la sinagoga, un lugar que suponía el encuentro entre Dios y el hombre, entre Dios y la mujer. Los judíos iban cada sábado y escuchaban de una ley que explicaba la condición de pecado. Pero también llegaban a escuchar la profecía. En el Antiguo Testamento está la ley y está la profecía. En la ley nos da nuestra condición de pecado y en la profecía venía la promesa de la restauración. Pero en ese momento, en esas condiciones, la sinagoga, en vez de dar esperanza, traía tristeza, desolación, incapacidades. Y Jesús ahí está predicando. Y si te fijas, el capítulo tiene que ver con la forma en la cual las sinagogas trataban el mensaje de Jesús. En el versículo 6 del capítulo 13, Él les habló por parábolas para hacerles ver cómo veía Él el sistema religioso. Y dice que en esa parábola señala que había un hombre con una higuera plantada y vino a buscar fruta de ella. ¿Y qué pasó? No lo halló. Estaba señalando, si Jesús estaba en una sinagoga donde estaba el encuentro entre Dios y el hombre, ¿qué esperaba pasar? ¿Qué esperaba que pasara? Pues un encuentro maravilloso de creación, de fruto. Y en esta parábola está diciendo, pues ya estamos llegando a este punto, estoy en una sinagoga y no hay fruto. ¿Qué fruto debe producir la fe? ¿Qué fruto debe producir la fe en tu vida? Cambios. Debe de haber cambios. Si hay cambios, es que hay una vida espiritual. Si no hay cambios, es que no hay frutos. Y dice versículo 9, si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué esperaba Jesús que hubiera en una sinagoga, en una religión, frutos? Y si no, deshazte de ella, deshazte de eso, ya no sirve porque no está dando frutos. Oremos al Señor, nosotros que venimos aquí, para que no se convierta esto en una rutina religiosa, sino que el Señor encuentre, ¿qué? Frutos en nosotros. Que el Señor en su misericordia, todo esto que estamos viviendo, lo vivamos, lo que estamos escuchando, lo vivamos con aspectos en donde la cotidianidad, nuestra cotidianidad cambie. Si no, es pura religión. Y esa religión, dice Jesús, no sirve para nada, mejor la cortamos. En el versículo 12 vemos que Jesús lo que hace cuando está Jesús es que hay cambios. ¿Qué terminó haciendo? Liberó a la mujer, la hizo enderezar
y la hizo moverse en la libertad de la enfermedad, del espíritu demoníaco. Algo importante es que tú observas dónde estaba esa mujer, en una sinagoga. ¿Y qué actuaba en su vida? El demonio. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Estaba actuando el demonio. Y ella estaba en una sinagoga. ¿Dónde podemos encontrar aspectos demoníacos? En las personas, claro. En muchos lugares fuera de una iglesia, pero también dentro de una iglesia podemos encontrar situaciones demoníacas, situaciones que estén oprimiendo el alma y que no dejan que esa alma brille bajo la luz de Dios. Ya hay una opresión demoníaca ahí. Así es que no permitas que tu fe que has puesto en Cristo y que Cristo ha puesto en tu vida se convierta en una religiosidad sin fruto. ¿Qué debe de haber? Fruto espiritual. Cuando sientas que ya no estás teniendo un fruto en tu vida espiritual, ponte a orar, porque hay un problema. Siempre necesitamos estar en renovación constante, pidiendo al Señor que obre en nosotros un milagro de fruto. Y dice ahí en el versículo, ¿qué hizo Jesús? Dice, en ninguna manera se podía enderezar, no había forma de que se enderezara. Hay situaciones que por más que intentas, no puedes, que por más que intentas cambiar, no has cambiado, o que por más que quieres que sean otras condiciones, no se dan. Ella no se podía enderezar. Y dice, cuando Jesús la vio, primero la vio. Jesús ve. Jesús, la mirada de Jesús ve lo más profundo. Jesús ve lo más profundo de lo que pasa en tu vida. Ahora que te estoy recordando las situaciones que no has podido cambiar, Jesús ve. Y Jesús ve lo más profundo. Y esa mirada maravillosa de Jesús siempre lleva a producir cambios. Afecta todas las cosas de nuestras vidas. Obra milagros poderosos, tanto en el área espiritual como en el área física. Mira, la mirada de Jesús, en primer lugar, pone incomodidad a la que se acomodó a estar encorvada. Hay mujeres que están encorvadas y que ya se acomodaron a esa condición. ¿Te acuerdas en el estanque de Betesda había un hombre paralítico? Jesús pasó, lo miró. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5 que lo vio acostado. Supo que llevaba mucho tiempo y le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? La mirada de Jesús contempla aquellas áreas donde tú ya has decidido abandonar y decir, eso no va a cambiar en mi vida, nunca voy a cambiar en eso. Siempre voy a estar sometida al miedo. Yo conozco mujeres que le tienen un miedo terrible a su esposo. No pueden hablar con él, no pueden enfrentar para decirle sinceramente lo que piensan porque les da miedo. Y mire, el macho mexicano es muy hábil para generar miedo a la mujer y evitar el problema. Eso crea caos en la casa. Eso crea un caos, una condición en la mujer de sentirse oprimida y encarcelada. Bueno, hay mujeres que están encorvadas por ese miedo y que han aprendido a estar así. Prefieren no meterse en problemas. Pero la mirada de Jesús es una mirada que hace incómodo esa comodidad en la que las personas pueden llegar a estar. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres seguir siendo encorvada? La mirada de Jesús contempla la realidad
de tu persona para preguntarte, ¿quieres seguir siendo así? Por otro lado, la mirada de Jesús perdona y no condena. Cuando los fariseos querían apedrear a la mujer adúltera, ¿te acuerdas? Una mujer que le llevaron en condición de adulterio y curiosamente al hombre lo dejaron ir, pero llevaron a la mujer. Ella estaba encorvada por su pecado. Y le querían, y le llevaron precisamente para que Jesús juzgara, y tenían las piedras listas. ¿Y qué les dice Jesús? El que esté sin pecado, libre de pecado, tire la primera piedra. Cuando Jesús vio y no quedó ninguno de los que le acusaban, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Viendo que quedó sola, ninguno te condenó, le dijo. Ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús, ni yo te condeno. Y le dice, vete y no peques más. ¡Wow! ¡Qué maravillosa mirada de Jesús! Que nos da la oportunidad de saber que Él está y está consciente de nuestros pecados, pero Jesús nos ve, nos perdona y nos alienta a levantarnos para no pecar más. Cada vez que pecas te encorvas, llegas a estar en situación de joroba espiritual y sabes muy bien lo que es eso. El pecado nubla nuestra vista y nos hace tener los ojos hacia abajo, no podemos ver hacia arriba, pero Jesús perdona y no condena. Y también la mirada de Jesús invita a seguirlo. ¿Te acuerdas que vio a un recaudador, a Mateo, que estaba en la mesa del impuesto romano? Y dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. La mirada de Jesús tiene la capacidad de invitarte a seguirlo, a ser como Él, a buscar estar a su lado. A la mujer le dice, vete y no peques más. Si tú buscas en Juan 8, capítulo 7, versículo 11, el siguiente versículo después de eso dice que Jesús se levanta y dice, hey, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La mujer había escuchado, vete y no peques más. Estaba caminando hacia su casa, pero en eso Jesús atrás decía, hey, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La mujer, ¿qué habrá hecho? Tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Si regreso a mi casa, voy a seguir en ese mundo del cual Jesús me perdonó y me lo advirtió, vete y no peques más. Tengo dos opciones, sigo hacia mi casa y sigo hacia ese lugar donde estará el amante, me estará esperando, sé que es algo delicioso estar con él, pero acá Jesús me dice, yo soy la luz del mundo. La mujer tuvo que tomar una decisión y yo creo que esa mujer era de las mujeres que andaban siguiendo a Jesús, porque Jesús tiene esa mirada que permite y que te invita a seguirlo, a decirte, tú puedes estar a mi lado, puedes estar conmigo. Si tú decides, me acompañas y vamos a ver muchas cosas buenas y nuevas que tú no sabías. Te voy a enseñar muchas cosas que no sabes. También el siguiente aspecto es que Jesús, fíjate otra vez volviendo al capítulo 13, dice, versículo 12, Jesús la vio y ¿qué hizo Jesús? La llamó. El llamado de Jesús conviene responder, porque ese llamado le llevaba a la liberación. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 4 dice que Dios llamó a Samuel y Samuel le respondió, heme aquí. Aquí parece en esta frase rápida que aparece que le vio y le llamó y le sanó, pareciera ser que no hubo movimiento, pero
Evidentemente, el relato nos está señalando que hay tiempos. Jesús primero la vio. Seguramente no estaba a su lado, estaba allá atrás, detrás de todos, escondiéndose, encorvada. Jesús estaría enfrente porque estaba predicando en la sinagoga. Así es que Jesús la vio y ¿qué hizo? La llamó. Ella tuvo que haber respondido: ¿me llama a mí? Sí, te llama el maestro, a ti te llama, a ti que estás encorvada te está llamando. Seguramente no lo vería o lo vería de reojo porque no podía ver de frente, pero sabía que se estaba refiriendo a ella. Jesús le llamó: tú la que parece que no estás poniendo atención, pero sí estás poniendo atención, te llama. Y te llama por tu nombre. Aquí no aparece el nombre de esta mujer, pero seguramente Jesús lo sabía, así como sabe muy bien tu nombre y sabe de qué padeces. En el caso de Dios llamando a Moisés, ¿te acuerdas? En Éxodo capítulo 3, dice que lo llamó Dios del medio de la zarza ardiente y le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió. Lo fue a buscar. Sabía que no podía negarse al llamado de Dios. Y yo espero que tú estés convencida de que no te puedes negar al llamado de Dios. Jesús te está viendo. Jesús sabe cuál es tu padecimiento y cuál es tu dolor mayor y te está llamando. Y seguramente la mujer se tuvo que acercar. Tuvo que estar cerca de él, porque ese llamado tenía que ver con la vida verdadera. Estaban en una sinagoga, ella sabía de religión. ¿Cuánto tiempo llevaba en esa condición? 18 años. ¿Cuánto tiempo llevaba yendo a la iglesia sin que pasara ningún cambio? 18 años. No había cambiado. Pero ahora Jesús le llamaba. Y entonces ya le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tus pecados. Eres libre de tus miedos. Eres libre de tu odio o rencor que has acumulado. Eres libre del rechazo que has experimentado. Eres libre de la baja autoestima, del maltrato. Eres libre del miedo que has tenido. Eres libre de ese abuso sexual que tuviste de niña. Eres libre, ya no tienes por qué estarlo cargando. Eres libre de lo que te agobia. Jesús en Apocalipsis capítulo 3 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No resistas al llamado de Jesús. No permitas que sea una religiosidad hueca la que estés experimentando. Jesús quiere que vivas la vida abundante que Él tiene para ti, en libertad, en salvación. Esta mujer, la que te comenté al comienzo, Elvia Álvarez, no tenía mucha esperanza. La lepra es, en el caso de Cuba, era una enfermedad, en este caso era una lepra no contagiosa, pero era una enfermedad que le deformaba y ya estaba deformada. Pero ella escuchó este mensaje de libertad en Cristo y ella se experimentó la mirada de Jesús, respondió al llamado y escuchó que Él dijo: eres libre. Y ella fue libre. Ella fue libre y dio este testimonio para los que la conocieron. Una mujer que ya no estaba encorvada. Vamos a poner atención a este breve mensaje que nos da a conocer una mujer que representa a esta mujer encorvada. Pon atención a lo que dice y después oramos.
años escuchando a los doctores de la ley y ninguno ha hecho nada. Se han burlado de mí. Han sido 18 años de humillaciones por mi condición. Pero aún así, a pesar de que me miran con desprecio por mi condición encorvada, yo no he dejado de estar ahí. Cada día, cada sábado, ahí en la sinagoga, adorando a mi Rey. Ni eso ha podido impedir que yo busque a mi Rey. Y aunque me tienen ahí, abandonada en la última fila, porque me desprecian debido a mi condición, yo no he dejado de adorar. Pero un día, una tarde, un día de reposo, pasaba por ahí el maestro. Le llamaban el maestro de Galilea. ¡Oh, el maestro de Galilea estaba pasando por ahí! Cuando escuché su voz, cuando él enseñaba y yo escuché su voz, yo no me pude contener. Y yo quise ir hasta donde él estaba, quise interesarme, pero no podía. No podía. Y cuando él me miró, me llamó, se acercó a mí y me dijo, mujer. Me dijo, mujer, mujer, hija de Abraham. Cuando él me dijo hija de Abraham, dije, ¿yo qué? ¿Yo hija de Abraham? Me dijo, sí, tú mujer, hija de Abraham. Sé libre de tu enfermedad ahora. Sé libre de tu enfermedad ahora. Yo no me pude contener. Y en ese momento, algo sobrenatural empezó a suceder sobre mí. Algo sobrenatural empezó a pasar en mí. Yo tuve que tirar todo aquello que me oprimía, porque el maestro de maestros, el Dios, aquel del Altísimo, al que todos adoramos hoy, había hecho un milagro en mi vida. Yo pude brincar, yo pude adorar a mi Señor, porque solamente Él podía hacer lo que muchos no hicieron. Me sentí amada por ese hombre, esa mirada, cuando se acercó a mí y me dijo, mujer, hija de Abraham, eres libre y sana ahora. Gracias, Jesús. Gracias porque solamente tú podías hacerlo. Porque hoy mi dolor se ha ido. Porque nada más me oprime, Señor. Porque he visto y he escuchado, Señor, tu voz. Gracias, Jesús, por amarme. Hoy puedo llamarme hija apreciada. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ponernos de pie, por favor. Amado Padre, te damos tantas gracias porque en tu Hijo Jesucristo tenemos la respuesta a nuestras vidas y porque tú te ofreces a nosotros en este tiempo, así como lo hiciste hace 2000 años, para sanar nuestras enfermedades y para llevar nuestras cargas y permitir que nuestras vidas tomen el rumbo de darte la gloria y glorificar tu nombre y ser libres para adorarte. En este momento, Señor, tú has hablado al corazón de la mujer y sé que también del hombre. Y en este momento, Señor, tú haces la invitación. El Señor te dice, venid a mí todos los que están trabajados, trabajadas y cargados, cargadas. Y yo te invito a que pases al frente, vamos a orar. Aquí hay lugar para ponernos de rodillas. Si tú traes una carga en tu corazón,
¿Por qué no se la entregas al Señor? El Señor te está mirando, te está llamando en este momento para que pases. Aquí hay lugar para ponernos de rodillas. Y si tú has sentido la mirada del Señor en esta predicación, te invito a que pases. Ponte de rodillas, inclínate, arrodíllate y presenta ante el Señor tu carga. Mujer, tú eres llamada por Dios porque te ama. Él te conoce desde que naciste y Él te vio con tanta alegría cuando tú llegaste a este mundo. Tú eres una mujer que ha sufrido situaciones de dolor, pesares, donde tú parece que estuvieras sola, pero Jesús siempre ha visto tu dolor y siempre te ha acompañado. Y este es un buen momento para que tú respondas al llamado de Dios. Tenía que darse este tema. El Señor lo puso ayer, después de estar en oración. Señor, ¿qué quieres que yo hable? Y el Señor me dice, habla a la mujer encorvada, porque algunas de mis hijas necesitan ser liberadas y yo quiero extender mi mano de poder sobre sus vidas. Si tú no pasaste pero quieres ponerte de rodillas, hazlo ahí en tu lugar. Allí en tu casa, si tú en este momento estás escuchando este mensaje y algo ha llegado a tu corazón, ponte de rodillas, presenta a Dios las cargas. Al inclinarte y ponerte de rodillas, estás aceptando que tu vida no te pertenece y le estás diciendo a Dios, Señor, aquí estoy, me pongo en la actitud más óptima para que tú tomes mi vida, para entregártela. Tú eres el Rey y tú eres, Señor, el que mereces tomar mi vida. Al inclinarte y arrodillarte era la actitud cuando un rey era vencido por otro, presentaba su cuello en señal de que podía disponer de una espada y disponer de su vida. Cuando nosotros nos arrodillamos, le estamos diciendo a Dios que Él es digno de tomar nuestras vidas. Así inclinados, inclinadas ante tu presencia, Señor Jesucristo, hemos sentido tu mirada y tú conoces de qué forma hay carga en nuestro corazón, de qué forma esas cargas se convierten en un pesar. Y tú sabes de qué manera, Señor, llevamos en nuestras vidas y en la cotidianidad las cargas que están haciendo que encorven nuestros pasos y nos limitan en la vida que tienes para nosotros. Señor, queremos que tú, en ese llamado que hiciste, digas la palabra y nos liberes. Liberes a estas mujeres, liberes a ese varón que sabe que necesita de tu mano poderosa para dar libertad y paz. Amado Dios, estamos ante ti. Señor Jesucristo, extiende tu brazo de amor hacia nuestras vidas y toma control de ellas. Gracias te damos porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y si liberaste a esa mujer, ahora nos puedes liberar a nosotros. Te lo suplicamos, Señor. No queremos seguir llevando esta carga, este dolor, este miedo. Ponemos ante ti nuestras vidas, descargamos ante ti este dolor. Díselo al Señor, el dolor que traes. Dile al Señor el miedo que llevas cargando, el pesar, la tristeza, la culpa. Dile al Señor lo que pasa en tu vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu mano la podemos experimentar en nuestros corazones para limpiarnos,
para liberarnos. En el nombre precioso, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.